Buenos días chicos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a empezar a ver a profundidad lo que son los ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Nos quedamos en lo que son los componentes de la biosfera y estudiamos solamente la atmósfera. Vamos a ver lo que es la hidrosfera, la litosfera, para ver los ciclos biogeoquímicos. Entonces, por favor, busquen sus libros de ciencias naturales y ubíquense en la página 152. Libro de ciencias naturales, página 152. Ya, profe. ¿Ok? Bueno, entonces estamos viendo que los componentes de la biosfera son tres. La atmósfera, que es la parte gaseosa que cubre desde nuestra superficie hasta 10.000 kilómetros hacia arriba, ¿ok? Esa es nuestra atmósfera y la atmósfera a su vez tiene capas con diferentes características y en una vemos componentes que ayudan a la vida de la Tierra como el ozono, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la atmósfera? Que regula el calor del planeta gracias al efecto invernadero que provoca que nuestro ambiente esté más o menos oscilando por encima de los 19 grados centígrados y eso es que nos beneficia en que el agua no se congele y así podamos tener nosotros agua líquida. Filtra también los rayos ultravioleta gracias a la capa de ozono. Contiene el oxígeno que es necesario para nosotros hacer el proceso de respiración, pero también tiene dióxido que necesitan las plantas para su proceso de fotosíntesis y pues, como hablé anteriormente, favorece al ciclo del agua, ¿ok? Esa es la importancia de la atmósfera, por favor no la olviden. Vamos a ver la litosfera, ¿sí? La litosfera es la parte rocosa de la Tierra y es lito, porque lito significa eso, roca, tierra, piedra. Entonces, no lleva, perdón, vamos primero con hidrógeno. La hidrosfera se llama hidrosfera porque está compuesta mayormente de hidrógeno. Recuerden que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, entonces se llama hidrosfera. Es la parte líquida de nuestro planeta y es la que ocupa un mayor porcentaje. ¿Ok? Entonces, la hidrosfera está compuesta por todo el agua de la Tierra, distribuido en océanos, mares, glaciares, cascos polares, ríos, aguas subterráneas, lagos, es decir, todo el agua, ya sea dulce o ya sea salada. Solo el 3% de agua es dulce, es decir, que la mayoría se encuentra congelada y el 97% es salada. La superficie de la Tierra está cubierta por el 70% de agua. 70%, es decir, más de la mitad. El resto es la litosfera, la parte rocosa estable. ¿Cuál es la importancia del hidrógeno? Bueno, principalmente según las teorías científicas de la evolución y la creación de la vida en la Tierra, la hidrósfera fue la que permitió que se originaran las primeras formas de vida, las primeras bacterias, eso lo vimos al principio de año. Las bacterias procariotas que empezaron a desarrollarse, ¿sí? Se alimentaron de células que tenían cloroplastos y mediante esta combinación se pudo empezar a desarrollar las células eucariotas que podían realizar el proceso de fotosíntesis y con el proceso de fotosíntesis empezaron a filtrar la atmósfera, es decir, empezaron a convertir el dióxido de carbono que estaba en grandes cantidades en oxígeno y gracias al oxígeno empezaron a desarrollarse posteriormente las otras especies, pero todo empezó en el agua. Estas células estaban en el agua y con el pasar de millones de años empezaron a transformarse hasta que todos los organismos que estaban en el agua pudieron evolucionar y convertirse en animales terrestres, después en aéreos, ¿sí? Esa es la primera importancia. La segunda, que bueno, es el hábitat de muchos organismos hasta hoy en día, demasiados animales, animales que ni siquiera conocemos por completo.
hace unas semanas, hace unos meses, volvieron a hacer una expedición al fondo oceánico y encontraron 30 especies nuevas. Entonces, una cantidad de especies, no solamente de animales, sino de vegetales. Profe, perdón que le corte, pero le escucho súper alejada, súper bajo. Ok, voy a acercarme el micrófono. La otra importancia es que, dada su influencia en las condiciones climáticas, determina las características de los hábitats terrestres. Depende de la cantidad de agua que se encuentre en un área determinada, eso va a determinar el clima. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los territorios costeros tienen un clima diferente a los territorios que son andinos. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que hay es tanta que la evaporación es mayor que cualquier otra parte de los territorios y esto genera la humedad, esa cantidad de vapor de agua que se encuentra en nuestra atmósfera. Y la humedad genera que hayan lluvias, las temperaturas muy altas que están ahí en la costa costera. Entonces, es muy diferente que si nos vamos, por ejemplo, a la selva, que si nos vamos a la sierra, ¿ok? Siempre determina eso. Además, que todos los países costeros también están afectados por el tipo de corriente marina, ¿sí? Porque están las corrientes marinas calientes, de aguas calientes, y están las corrientes marinas de agua fría. Las corrientes marinas de agua fría son aquellas que hacen que tengamos un ambiente seco. ¿Por qué? Porque no hay suficiente calor para que se evapore agua y caiga lluvia. Entonces, las corrientes de agua fría generan climas secos. Lo bueno de las corrientes frías es que las corrientes frías tienen abundantes minerales, fitoplancton, zooplancton, y esto ayuda a que haya más cantidad de especies en esta zona. En cambio, las corrientes calientes generan una cantidad enorme de evaporación y esto crea lluvias muy constantes. Entonces, por eso es que el agua siempre determina cómo va a ser nuestro clima. La otra importancia, la última, es la sustancia mayoritaria en la composición de todos los seres vivos. Por ejemplo, nosotros, un ser humano tiene de 60 a 70% de agua en su organismo. Es importantísimo para nuestra subsistencia este líquido precioso, ¿ok? Entonces, esta es la importancia de la hidrógeno. Ahora sí, vamos a ver la litosfera. La litosfera es la capa más externa del planeta Tierra. Es sólida y rígida. Está formada por la corteza terrestre y por la capa más externa del manto superior. Está dividida en placas tectónicas. Estas placas tectónicas las vamos a ver más adelante, o creo que ya ustedes debían verlas en sexto, ¿sí? Lo que son las placas tectónicas. Entonces, las tierras que emergen forman los continentes como América, Asia, África, Europa, Antártida y Oceanía. Entonces, la litosfera es la corteza terrestre, la que está más exterior, ¿sí? Que forman lo que son las placas tectónicas y hasta a su vez los continentes. Estos 5 continentes que ya los llevamos a profundidad en el primer bloque. ¿Cuál es la importancia de la litosfera en nuestra vida? Bueno, en ella se dan las cadenas tróficas. Las cadenas tróficas son aquellas cadenas de alimentación, ¿sí? La cadena de alimentación donde están los herbívoros, luego los carnívoros, o también llamadas cadenas alimenticias. Es indispensable para el mantenimiento de la vida vegetal y animal. ¿Por qué? Porque en la Tierra están todas estas especies, principalmente está la especie vegetal, que se alimenta de los minerales que están en la Tierra. Y gracias a la cantidad de vegetales y el proceso de fotosíntesis y a los animales herbívoros, es que empieza esta cadena, ¿sí? Y empieza a moverse todas estas moléculas y todos estos minerales que están reservados en ellos. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Almacena agua y nutrientes necesarios para los organismos vivos. ¿Sí? Ya sabemos que la Tierra tiene cantidad de líquido, además están las aguas subterráneas.
Las rocas están formadas por diversos minerales que son necesarios para que los seres vivos, necesario para los seres vivos y su supervivencia, ¿sí? La cantidad de minerales. Tenemos fósforo, tenemos potasio, tenemos magnesio, bueno, una cantidad de minerales que están en nuestra superficie. Y provee varios recursos para el ser humano, como el suelo para las actividades agrícolas, que es el cultivo de alimentos y de la ganadería, materia prima para producir energía, materiales de construcción, ¿sí? Nos da rocas, nos da metales, nos dan la madera. Entonces, la litosfera es súper importante. Estos tres elementos importantísimos para nuestra vida. Luego hay un componente, ¿sí? Que se llama biosfera en sí, atmósfera, hidrosfera y litosfera, pero la biosfera es aquella en la que encontramos toda la vida, que trabaja en conjunto de estas tres capas, ¿ok? ¿Entendidos hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Ok, entonces en este momento voy a empezar a compartir mi pantalla para conocer el primer ciclo del día de hoy. Presten atención. Ok, pueden observar aquí, chicos, ciclos biogeoquímicos. Sí, profe. Ok, entonces aquí tenemos tenemos átomos, tenemos algunos elementos químicos. ¿Por qué están estas moléculas o estos elementos químicos aquí? Porque los ciclos del agua, los ciclos biogeoquímicos, están relacionados dependiendo del mineral o del elemento que va a estar moviéndose en toda nuestra superficie. Hay muchos ciclos biogeoquímicos porque hay muchos minerales y hay muchos elementos, pero siempre nosotros estudiamos 5 que son los más importantes, ¿ok? Tenemos el ciclo del agua, el H2O, tenemos el ciclo del oxígeno, que es O2. Una duda aquí, el oxígeno, su elemento, su símbolo químico es O, ¿sí? Solo O. Pero cuando hablamos del oxígeno que nosotros necesitamos es O2, porque el oxígeno que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo no puede estar en elementos, sino en moléculas. Es decir, no el oxígeno solito, sino en parejitas, 2 átomos de oxígeno. Tenemos el carbono, que es que nosotros conocemos también, que forma el dióxido de carbono, aparte de muchas otras moléculas. El nitrógeno y el fósforo. El fósforo, su elemento, su símbolo es la P, ¿sí? No es la F. La F es otro elemento que se llama flúor. El fósforo, su elemento químico es la P. Entonces, agua, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y fósforo. El agua, ¿por qué está formada? Por hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos ciclos bioquímicos? Como le hablaba anteriormente, nosotros de chiquiticos estamos viendo el ciclo del agua, ¿verdad? El ciclo del agua es importante porque ayuda a que caiga la lluvia, a que los lagos se mantengan constantes, ¿sí? El agua es importante porque el ser humano lo agarra para su beneficio. Siempre hemos estudiado. ¿Y qué es el ciclo del agua? Es el movimiento del agua en toda nuestra biosfera. El movimiento del agua que está desde el océano en forma líquida, que sube a la superficie en forma en vapor, en estado sólido, y vuelve a caer a la tierra, ya sea de manera líquida o de manera sólida, por granizo o por nevados, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener siempre agua, porque es un ciclo.
¿Y qué es un ciclo? Es algo que se repite continuamente, indefinidamente, ¿sí? Un ciclo. Por eso es que los ciclos nunca van a dejar de existir, los ciclos bioquímicos. Y estos ciclos bioquímicos no tienen un principio y no tienen un fin. Nosotros cuando explicamos empezamos desde una parte para poder explicarlo, ¿sí? Pero no es que el ciclo del agua empieza justamente cuando se evapora. No, porque los ciclos no tienen principio ni fin. Y otra cosa que cabe recalcar, cuando hay un ciclo, no es que todas las demás partes de este ciclo se detienen para que se cumpla paso por paso. Es decir, como se está evaporando el agua, no cae lluvia y no hay aguas subterráneas. No, los ciclos se dan todas sus partes al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los ciclos bioquímicos? Son los movimientos de estos elementos en nuestra biosfera. En nuestra biosfera, es decir, los elementos que dan un recorrido, ya sea en el agua, ya sea en la atmósfera, ya sea en la tierra. ¿Para qué? Para nuestra subsistencia. ¿Por qué? Nosotros vimos el Big Bang. ¿Se acuerdan cuando se empezó a caer la materia, que se caían los átomos? Los primeros átomos. ¿Sí recuerdan eso, chicos? Bueno, continuamos. Se crearon los átomos, ¿sí? Los átomos que se crearon ahorita tienen un número específico. No es que se están creando átomos constantemente. Ya los átomos están hechos. Los que se pueden crear son moléculas. Entonces, ahorita, claro, con la ciencia se pueden crear átomos, pero artificiales que duran son algunos segundos y se desintegran porque no son naturales. Entonces, como tenemos átomos determinados, ¿sí? Y no se crean, porque acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma, estos átomos están obligados a reciclarse una y otra vez, ¿ok? Entonces, la molécula del agua, que por ejemplo, un vaso de agua que yo me puedo estar tomando en este momento, esta agua pudo estar en, no sé, en Suecia, pudo estar en el cielo de África, en las nubes, ¿sí? Porque está en un continuo ciclo. Eh, los elementos que están en mi cuerpo, ¿sí? Yo estoy conformada por muchos elementos, tengo carbono, tengo hidrógeno, tengo hierro, tengo calcio. Todos estos compuestos y todos estos elementos que están en mi cuerpo, yo al morir, ¿sí? Me descompongo. Y todos estos elementos vuelven a la tierra. Entonces, ¿qué hace? Esos elementos, esos minerales que yo tengo en mi cuerpo, alimentan la tierra. Entonces, esto alimenta para que vuelvan a nacer plantas, se alimentan los gusanos, se alimentan las bacterias, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando nacen las plantas, hay algún animal vivo que se alimenta de esta planta. Y ya todas mis partes de mis moléculas ahora están en esa planta y ahora están entrando en el cuerpo de este animal. Pero ¿qué pasa con este animal? Viene un animal carnívoro y se come a este animal y ahora parte de sus moléculas están entrando en este animal. ¿Ven? Es un ciclo. Todos compartimos la misma materia. ¿Entendido hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos ciclos bioquímicos para la vida? Bueno, que la energía fluye directamente a través de todos los ecosistemas de la Tierra, entrando habitualmente en forma de luz solar o saliendo en forma de calor. Esto ya estamos hablando de energía. No obstante, los componentes químicos que son parte de los seres vivos se reciclan una y otra vez. Así, los átomos de tu cuerpo llevan mucho tiempo reciclándose a través de la biosfera y durante el trayecto han formado parte de multitud de organismos y compuestos no vivos. Todo lo que es tu ollita en algún momento estuvo en otro lugar, ¿ok? Los compuestos. Los elementos más comunes en las moléculas orgánicas toman una amplia variedad de formas químicas. Pueden almacenarse por periodos cortos de tiempo o por periodos largos. Eso ya vamos a ver más adelante cómo es que se reciclan por
largo tiempo o por corto tiempo, ¿sí? Pueden estar en la atmósfera, en la tierra, en el agua, debajo de la superficie, en los cuerpos vivos como plantas y animales. Y en cuanto a estos procesos geológicos como la erosión, el desgaste de las rocas o el escurrimiento de agua, juegan un papel determinante para el reciclaje de estos materiales. ¿Por qué? Porque algunos materiales que están en nuestra tierra y empiezan a desgastarse con el contacto constante del agua, hace que estos minerales vayan hacia el fondo del océano. Y en el fondo del océano hay animales pues, que se alimentan de todos estos minerales y dando inicio a otra nueva cadena trófica. La conexión y los movimientos existentes entre los elementos vivos y los no vivos es lo que se le conoce como un ciclo biogeoquímico, ¿sí? Hay una interacción de componentes bióticos que son vivos y componentes abióticos que no están vivos. Un nombre que refleja la relevancia en la química, la geología y la biología a la hora de entender estos ciclos. Tras su muerte, cualquier organismo vivo se descompone y a través de su proceso químico los elementos resultantes de tal descomposición se depositan en la biosfera, reciclándose para ser usados con posterioridad por otros organismos vivos. Los tipos de ciclos son tres. Hay tipos de ciclos gaseosos, sedimentarios y mixtos. ¿Qué son estos tipos de ciclos gaseosos? Son aquellos que se distribuyen entre la atmósfera y el agua para ser posteriormente reutilizado por organismos vivos, ¿sí? Es un componente gaseoso que puede estar en estado líquido o en estado gaseoso y interactúa entre los océanos, los lagos, toda nuestra corteza, nuestra parte, nuestra hidrósfera y la atmósfera, ¿ok? En cambio, los ciclos sedimentarios son aquellos elementos sólidos, que aquí es donde se confunden mucho, sólidos de la corteza terrestre o en el lecho marino. Y ahí permanece por largos periodos de tiempo para ser reciclado por microorganismos. Entonces, estos elementos sedimentarios, ¿sí? Es un ciclo que puede interactuar entre la hidrósfera y la litosfera. Pero estos elementos siempre van a estar en estado sólido, se sedimentan, esos son sedimentos que se van al fondo del océano, ¿ok? Y tenemos los ciclos mixtos que se produce la combinación de estos ciclos gaseosos y sedimentarios, es decir, que pueden estar tanto en la atmósfera como en el fondo del océano. Entonces, vamos a empezar con el ciclo más fácil, el que todos conocemos, para entenderlo un poquito más, ¿sí? Aquí tenemos una imagen. ¿Y quién de ustedes me puede explicar este ciclo del agua? ¿Quién me lo explica? Con todos los que han visto en estos años. Acuérdense de ubicación. A ver, ¿quién me explica? Es lo que pasa cuando llueve. Ajá, pero no, explíqueme ahí el ciclo del agua. Ahí está el dibujo. ¿Qué está sucediendo en ese dibujo? Primero la evaporación, luego la condensación, luego la precipitación y luego la infiltración. Ajá. ¿Qué es la evaporación? Es cuando el agua se evapora y sube a la nube. Si yo le digo qué es evaporación, no me puede responder cuando el agua se evapora. No. Evaporación es el cambio de estado del agua, ¿sí? En estado líquido y en estado sólido. Y sube a la atmósfera, ¿verdad? Para crear lo que son las nubes. ¿Qué es la condensación? Es el gas, ¿sí? Esta agua evaporada que se junta y forman las nubes. ¿Ok? Eso es condensación. Las nubes llegan a un momento que tienen tanto vapor de agua que gracias a la gravedad no soportan contener esa cantidad de agua. Y como la atmósfera atrae todo hasta el centro de la Tierra, la nube se ve obligada a soltar esta cantidad de agua. Según el clima y según el lugar donde estén estas nubes, pueden precipitarse. Acuérdense que la precipitación es cuando cae agua del cielo, ¿sí? Se puede precipitar en estado líquido generando lluvias, como en las selvas, pero si estamos en lugares muy, muy altos, 6.000, 7.000, 8.000
metros de altitud, cuando caen estas precipitaciones, como es un clima tan frío, automáticamente se convierten en granizo o en nevada, ¿ok? Entonces, cae todo esto y luego la lluvia vuelve a su curso o se puede infiltrar por debajo de la corteza terrestre por agua subterránea y llegar otra vez al océano, al lago. ¿Qué pasa? También hay algo que se llama sublimación, chicos, que es cuando pasa el agua de estado sólido de una vez al estado gaseoso, ¿sí? Esto pasa en los nevados, se llama sublimación, de estado sólido a estado gaseoso de una vez, no pasa por estado líquido. Es otro factor del ciclo del agua. Entonces, el ciclo del agua se compone en esto, en evaporación, en condensación, creación de nubes, precipitación, que ya puede ser lluvia, nieve, escarcha o granizo, y el derretimiento y aguas escurridas, ¿sí? Es cuando el agua cae en la tierra firme, lejos de los ríos, y empieza a buscar su camino a través de las montañas para llegar nuevamente a estos depósitos de agua, ¿sí? A veces van por las aguas filtradas, que son las capas más subterráneas de la tierra, pero igual llegan a estas aguas, ¿ok? Aquí tenemos otra vez el ciclo del agua: evaporación, condensación, precipitación. Aquí tenemos la sublimación, ¿sí? Y aquí tenemos el flujo subterráneo, ¿ok? Súper sencillo el agua. ¿Qué molécula orgánica, o inorgánica, mejor dicho, se está moviendo en este ciclo? ¿Qué molécula se está reciclando una y otra vez, chicos? Por favor, respondan. ¿Qué molécula se está reciclando una y otra vez en este ciclo? El agua, profe. El agua, ¿sí? La molécula del agua se está reciclando una y otra vez. Ahora, el ciclo del oxígeno. Y aquí tenemos una foto bastante interesante, ¿sí? Porque nos parecen unas nubes, nos parecen unos pulmones, unas plantas, el agua, un bosque, y nos presenta esto. ¿Quién sabe qué son estos? Sangre. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos, ¿ok? Los glóbulos rojos. Sangre. ¿Por qué? Sangre, ¿sí? Lo que forma la sangre. Dentro de nuestras venas corren también oxígeno. Entonces, el ciclo del oxígeno es uno de los ciclos también más importantes para el ser humano. Vamos a ver por qué. Algo que no les dije, el ciclo del agua es un ciclo gaseoso, ¿ok? Es un ciclo gaseoso. Está entre el agua y la atmósfera. Ay, pero profe, pero está debajo de la tierra, es decir, que puede ser mixto o sedimentario. No, aquí me cometen muchos errores. La gente piensa que el ciclo del agua es mixto porque está en la atmósfera y en la tierra. No, ¿por qué? Porque el agua no es un sedimento. El agua no es sólido. El agua no se puede depositar en el fondo del océano y esperar que pasen millones de años para reciclarse, no. El agua no es un sedimento, el agua es una molécula en estado líquido. Entonces, por eso es un ciclo gaseoso, ¿ok? Anótenlo si tienen algún cuaderno, algo. El ciclo del agua es un ciclo gaseoso. No es sedimentario ni es mixto. ¿Qué pasa con el ciclo del oxígeno? El ciclo del oxígeno también es un ciclo gaseoso, ¿ok? El oxígeno es gas, es como un gas. Entonces, este ciclo del oxígeno cumple 4 fases, ¿sí? 4 fases fundamentales. La primera fase es la fase atmosférica. ¿Eso qué quiere decir? Que primeramente nosotros podemos ver lo que está en la atmósfera. Entonces, igual que algunos otros elementos, al igual que otros elementos, el oxígeno molecular se halla en la atmósfera como parte del aire, participando en un ciclo bioquímico referido a la circulación del mismo, referido a la circulación del
mismo ambiente, en donde se toma por los seres vivos con el fin de completar los procesos naturales como la respiración. Es decir, ¿dónde podemos hallar nosotros el oxígeno? En el aire, porque nosotros lo respiramos. Luego lo podemos conseguir en la fase fotosintética, pero ¿cómo? Bueno, cuando se realiza el proceso de fotosíntesis, que la planta toma ese dióxido de carbono que nosotros expulsamos y mediante un proceso expulsa oxígeno. Entonces, esta expulsión de oxígeno por la fase fotosintética lo lleva a la fase atmosférica, porque el oxígeno es expulsado hacia la atmósfera. ¿Ok? Luego tenemos la fase de respiración, que nosotros lo tomamos de la atmósfera, lo respiramos y volvemos a botar dióxido de carbono para que se vuelva a cumplir el ciclo de la fotosíntesis. Y la fase de retorno del dióxido de carbono, que es eso, consumimos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Entonces la fase, el ciclo del oxígeno es muy fácil. Este ciclo que nosotros copiamos de que son chiquiticos. Tenemos una planta, la planta recibe dióxido de carbono, bota oxígeno y estamos nosotros que lo respiramos, ¿sí? Entonces es un ciclo que va entre planta, sol y seres vivos. Planta, sol, seres vivos. Entonces yo pregunto, ¿qué moléculas se están reciclando en el ciclo del oxígeno? El oxígeno. ¿Y cuál más? No solo el oxígeno. ¿Y el dióxido de carbono? Muy bien. Este es un ciclo donde se ve inmerso a otro ciclo súper importante que es el dióxido de carbono. Entonces estamos reciclando una y otra vez el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Entendidos hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Venimos ahora con el ciclo de carbono, ¿sí? El ciclo del carbono, este es un ciclo un poquito más complejo, pero no porque sea difícil, sino que tiene más ramificaciones. Las rutas de intercambio entre los depósitos de carbono son cómo se recicla el carbono, en palabras más sencillas. El primero mediante los procesos de fermentación o descomposición. Cuando la materia orgánica son ricos en carbono y se descomponen, esta materia se transforma, ¿sí? Entonces, esta materia se transforma liberando energía y liberando gases como el metano o el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí vemos una foto bastante interesante de la bosta de vaca, ¿sí? La bosta de vaca es un compuesto orgánico, ¿sí? Porque tiene vida, porque tiene materias que están en nuestro organismo. Entonces, la vaquita, ¿sí? Expulsa la bosta y esta bosta nosotros vemos que generalmente le salen hongos. ¿Pero por qué le salen hongos? Bueno, porque esta bosta se está descomponiendo y se está fermentando. Y hay organismos que dependen de esta composición y de esta fermentación para darle vida a otros organismos. Uno de estos son los hongos, que los hongos son descomponedores. Ellos lo que hacen es descomponer la materia para poder subsistir. A la vez que la bosta de vaca está liberando un gas a la atmósfera que se llama metano, ¿sí? En grandes cantidades es tóxico, pero lo libera a la atmósfera. Entonces, el primer proceso, como cada se transforma o se recicla el dióxido de carbono o el carbono, es mediante la fermentación o la descomposición, ¿sí? También se libera el dióxido de carbono. Entonces, aquí vemos el primer proceso. El segundo proceso, que ya lo vimos anteriormente, la respiración y la fotosíntesis, ¿sí? La plantita recibe el dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno una y otra vez. La tercera es el intercambio gaseoso oceánico. ¿Cómo es esto? Bueno, los océanos se evaporan por la acción del sol, como está en el ciclo del agua, y en dicho proceso el vapor de agua producido y liberado a la atmósfera también propicia el intercambio de gases entre la atmósfera y el océano, permitiendo que el carbono se disuelva en el agua
donde es fijado por el plancton fotosintético. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se evapora el agua, ¿sí? Cuando se evapora el agua, también se evapora parte de este dióxido de carbono. Y, por lo tanto, cuando llueve, esta parte de carbono que está en la atmósfera cae y vuelve a estar en los mares. Y esto es uno de los alimentos principales de las microespecies, ¿sí? Son los que forman lo que es el zooplancton y el fitoplancton, que esto va a alimentar a las especies y posteriormente van a venir otras especies a alimentarse de esto. Entonces, así es el intercambio gaseoso oceánico en los mares, ¿sí? El carbono sube a la atmósfera y vuelve a caer al agua, ¿ok? Una y otra vez, una y otra vez. Y por último, el proceso de sedimentación, ¿sí? Ya hablamos que la sedimentación, ¿cuál es la primera característica? Para que algo se sedimente tiene que ser sólido. Entonces, tanto en la tierra como en el mar, el excedente de carbono en la materia orgánica en descomposición que no es captado y procesado por la forma de vida descomponedora va a apilarse y a sedimentarse en el fondo oceánico, ¿sí? Creando fósiles, depósitos e hidrocarburos. Entonces, hay una cantidad de materia, por ejemplo, se mueven algunos animales o se mueven algunas plantas y ningún animalito aprovechó de comerse esto, sino ahí quedó, se descompuso totalmente, se desintegró, pero las moléculas no fueron aprovechadas. Entonces, ¿qué pasa con estas moléculas? Quedan ahí en el fondo marino durante mucho tiempo, durante tanto tiempo que hasta se pueden caer fósiles y se pueden formar depósitos de hidrocarburos, que es lo que nosotros conocemos hoy como el petróleo. ¿Qué es el petróleo? Es una apilación de materia orgánica durante millones de años, que tantos sedimentos de carbono crearon esta nueva especie de materia que nosotros conocemos como los hidrocarburos, petróleo, ¿ok? Entonces, por eso se llama proceso de sedimentación, se sedimenta. También tenemos una parte cuando el carbono vuelve a la atmósfera, es por la combustión, ya sea de mano natural o de mano artificial. Es decir, cuando se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Una manera natural de esto es cuando un volcán erupciona, que el volcán contamina, pero es de manera natural, nada podemos hacer. O cuando se quema un bosque de manera natural. Se está expulsando dióxido de carbono. Esto va a la atmósfera. Y de manera natural, ya sabemos cómo es de manera natural, cuando el hombre crea estas fábricas que botan constantemente humo, los carros. Entonces, aunque de manera artificial se está expulsando dióxido de carbono, se incluye en el ciclo, porque se está botando carbono a la atmósfera, a la biosfera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos para concluir el dibujo del carbono. Como saben, no tiene ni principio ni fin, pero vamos a empezar ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por aquí, por la plantita, ¿sí? La plantita empieza a hacer su proceso de fotosíntesis. Recibe oxígeno, recibe dióxido de carbono, ¿sí? Y libera oxígeno. Este dióxido de carbono está aquí en la superficie, en la atmósfera. ¿Ok? También puede recibir de estas emisiones de vehículos, de empresas, de erupciones volcánicas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya la plantita recibió esto. Esta plantita en algún momento se muere y esta plantita se descompone. ¿Cómo se descompone? Bueno, porque hay organismos descomponedores que se encargan de eso. Y toda esta materia orgánica viene aquí a sentarse en las capas terrestres. Ahí están todos los organismos de los desechos, organismos muertos, ¿sí? Organismos de desechos. Entonces, aquí se quedan sedimentados en la parte terrestre, ¿ok?
Pero ¿qué pasa? Si nos vamos, por ejemplo, aquí al mar, supongamos tenemos una alga, ¿sí? El alga igual hace su proceso de fotosíntesis, tal, el alga se muere, ¿sí? Nadie aprovechó sus recursos y todo sus desechos orgánicos quedan enterrados en las profundidades del mar, ¿sí? Esperando que algún día pueda ser aprovechado este desecho. Entonces, este es el ciclo del carbón, ¿ok? Puse de ejemplo las plantas, pero también puede ser un animalito, ¿ok? Porque está un animalito que es herbívoro, se come la planta, toma parte de dióxido de carbono. Este animalito se muere, ¿sí? Y al morir se vuelve al suelo y se vuelve a descomponer, ¿ok? Entonces, este es el ciclo del carbón. ¿Entendidos hasta aquí, chicos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda para aclarar? No, profe. Pregunten ahorita, porque después dicen que no entienden. Bueno, con esto, chicos, finalizamos la clase. Estén pendientes a su plataforma que les va a llevar una hojita de actividad para esta semana, ¿ok? Entonces, un buen fin de semana, chicos. Descansen y nos vemos el día lunes. Chao, profe. Chao. Buen día, chao. Chao, chao. Buen fin de semana. Igual. Chao, profe, cuídense mucho, buen fin de semana. Chao, igual, gracias. Chao, profe. Chao.
Hola chicos, buenas tardes. Vamos a esperar que se conecten los compañeros, por favor.